La profesora, este es el análisis del VICE 4 que hicimos basándonos en el caso de Rocío. Nuestro grupo es Claudia Calderón y Sebastián Carmona. La prueba realizada, el nombre del test es SPICE 4, la escala de Bessler de inteligencia para adultos, cuarta edición, versión estandarizada en Chile. Constructo evaluado, inteligencia y aptitudes. Los datos de la evaluada es que Rocío, una chica de 26 años, no terminó su enseñanza secundaria y por lo tanto un neurólogo le solicita rendir este test para determinar posibles intervenciones y poder potenciar su funcionamiento a nivel social y a nivel laboral, de manera que se pueda reinsertar. Los datos de la evaluación, la paciente fue diagnosticada a los 10 años con retardo mental leve debido a las dificultades que presentaba en el aprendizaje escolar y como vivía en un sector rural, la situación dificultó las posibilidades que tenía la familia para acceder al único establecimiento de apoyo en su situación cognitiva, por lo cual no termina su escolarización. Actualmente, la paciente vive con sus padres y colabora en las actividades para el cuidado del hogar. Los padres realizaron un cambio de domicilio a un sector urbano que le permite tener acceso a un hospital y solicitar apoyo para su hija, ya que están preocupados por su futuro. Los resultados de la aplicación de la prueba del VICE 4 es que esta chica tiene un CID, un coeficiente intelectual de 78, que está en el rango limítrofe inferior, aunque ya no presentaría discapacidad intelectual leve ni moderada, sino que está en el borde. Hay una diferencia significativa atípica entre el ICB y el IRP, eh, con una tasa base de un 14,1% de la población. Esto representa el porcentaje eh, que rinde este test y ella se ubica en ese rango de porcentaje. Entonces sería bastante pequeña la población que presentan esta diferencia. Acá en la tabla se presenta un poco como hicimos el desglose con los puntajes equivalentes, luego sacando los puntajes compuestos, sumándolos y llegando al SID total, también llenando esta tabla con los percentiles y utilizando un intervalo de confianza del 95%, que la escala de Wechsler funciona con rangos, con estos intervalos de confianza. En el caso del SID de ella, de 78, el rango sería de entre un 72 y un 86. En esta segunda tabla presentamos el cálculo de diferencias de puntajes índice, en donde la diferencia significativa a la que llegamos es entre el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual. Esto se hace restando, sacando la diferencia entre estos índices y comparando el valor absoluto con los valores críticos. El único valor absoluto, sin considerar el signo mayor al valor crítico, fue el de la diferencia del ICB con el IRP. Y acá llegamos a esta tasa base que era el porcentaje de la población que presenta esta condición. Un poco lo que ya venía relatando. En los gráficos de puntaje escala y puntaje compuesto se refleja su posicionamiento por debajo de la norma, mostrando en particular el bajo puntaje en el ICB, el índice de comprensión verbal, el cual refleja capacidades de formación de conceptos, razonamiento verbal y conocimiento adquirido en el ambiente, así como también en el IMT, el índice de memoria de trabajo, que establece la capacidad para recibir una cantidad de información, sostenerla en la memoria a corto plazo y operar con ella hasta alcanzar un objetivo preestablecido. Acá en los gráficos podemos visualizar la predominancia de un área. En este caso, en el primer gráfico podemos ver un déficit en el índice de comprensión verbal. En ambos gráficos podemos ver que se encuentran bajo el promedio. Ajá. Y acá voy a señalar un poco cómo se constata claramente que las tres pruebas de comprensión verbal están muy por debajo, de hecho, llegando a su puntaje mínimo y cómo razonamiento perceptual se,
se ve como por sobre el ICB, estando todo por debajo del estándar que se grafica acá en el 10 en gris. En este segundo gráfico observamos también sus puntajes por debajo del estándar en este rango de 75 y 85, rankeando un poco más en el IRP y el IBP. Las debilidades y fortalezas de Rocío eh, principalmente consisten en la debilidad que ella obtiene en el índice de compresión verbal, en donde ella obtiene un puntaje de 75 con un percentil de 5, lo que indica que ella está dentro de ese porcentaje de gente que obtienen este puntaje, que es muy bajito. Entonces, esto indicaría que ella no sobrepasaría el 5% de la población o estaría eh, rankeando tanto o más de ese 5%. Por lo cual se encuentra bajo la media y esto comparado con las personas de su edad. Que también el VICE 4 y las escalas de Bechler sirven para comparar a los que dan la prueba con sus pares, con las personas de su edad y también con la población más general. Eh, la, mm, Ella presenta dificultades en la definición de palabras, que evalúa vocabularios, las similitudes entre las palabras, que evalúa la subprueba de semejanzas, y la facilidad para preguntar con conocimientos adquiridos, que evalúa la subprueba de información. Además, evidencia una debilidad particular en la subprueba de vocabulario, por lo que se sugiere que le haría bien o sería una buena idea algún apoyo que trabajara sus conocimientos léxicos, la conceptualización verbal, la evocación de información desde la memoria semántica y este índice también podría estar, como dice Osorio, 2020 influenciado por factores culturales, la experiencia con otras lenguas que puedan tener las personas, su curiosidad intelectual, su interés en la lectura o su desinterés y la riqueza del ambiente en que se ha desarrollado. Em, Acá observamos cómo llegamos a la conclusión de que su debilidad era la de la subprueba de vocabulario. Se trabaja cuando hay una diferencia significativa entre el ICB y el IRP, con la media de esas dos subpruebas, porque son las que tienen más, de esos dos índices, porque son las que tienen, los que tienen más subpruebas. Entonces sacamos la media de esos dos índices y se saca la diferencia entre el puntaje equivalente y esa media en todas las seis subpruebas de esos índices. Luego se compara con el valor crítico y el único valor absoluto mayor al valor crítico, en este caso era el de vocabulario, que era un valor negativo, por lo tanto es una debilidad. En conclusión, creemos que Rocío obtuvo un rendimiento general bajo al promedio en los índices de comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, lo cual indica que el funcionamiento cognitivo es inferior al de sus pares, con un perfil de debilidad en el área de comprensión verbal. Tomando en cuenta lo anterior, se puede hipotetizar que dichos resultados se deben a una baja estimulación en su desarrollo. Se sugiere evaluación neurológica y estimulación con terapeuta ocupacional, donde se enfoquen en la capacidad de razonamiento verbal, formación de conceptos y conocimientos en general. También fortalecer la capacidad de procesamiento visual y espacial, medir la capacidad de retener información, fortalecer la atención, la capacidad de explorar, ordenar y discriminar información visual simple de forma rápida y eficaz. Podríamos estimar que en 1 o 2 años podría mejorar sus debilidades y poder terminar su enseñanza media en algún curso que sea más acotado, lo cual le permita poder tener una mayor inserción social.
Además están bien indicados todo tipo de reforzamientos que pueda darle a la parte léxica y de reforzamiento verbal, como los audiolibros, meterse a escuelas de lenguaje, como Kumon u otras que hoy en día ofrecen métodos especializados, y que también podrían ser de ayuda para Rocío. Una de las fuentes que utilizamos fueron las de Osorio, y también las de las escalas para ir pudiendo llenar y llegar a los resultados.